Mira, hoy vamos a definir la magnitud eléctrica un poco como introducción a este tema para después ver cómo se resuelve un problema, ¿vale? Sobre circuitos. A ver, nosotros tenemos en este caso un circuito muy básico, ¿no? Donde aquí tenemos la batería, por aquí tenemos los cables conductores por los que circula la corriente, ¿de acuerdo? Hacia acá, bueno, hacia acá, vale, hacia acá sería el sentido de los electrones, porque claro, esta batería da energía a esos electrones que circulan, claro, son repelidos como los electrones son negativos, son repelidos por el polo negativo y viajan hacia el polo positivo, atravesando todos los elementos, la bombilla, el interruptor, todos los elementos del circuito. Bien, a ver, una corriente eléctrica no es más que un movimiento de carga eléctrica. En este caso hemos dicho que son electrones que se mueven a través del circuito. Entonces, la intensidad de corriente sería algo así como el tráfico en una autopista o en una carretera, ¿no? Cuantos más electrones circulan, pues más intensidad de corriente hay, ¿vale? Esta intensidad se representa por la letra I mayúscula y se define como la carga que se mide en coulombios entre el tiempo, la carga por unidad de tiempo que circula por ahí, por el circuito, ¿vale? Entonces, esta intensidad al final se expresa en unas unidades, ¿vale? No me voy a parar en la carga que se expresa en coulombios, pero la intensidad es muy interesante. La intensidad se mide o se expresa en amperios, que se representa por esa unidad por una A mayúscula, ¿de acuerdo? A mayúscula. Bien, después, pues bueno, antes de la resistencia nosotros tenemos una fuerza electromotriz que sería la energía que entrega esta batería, ¿vale? La fuerza electromotriz siempre se definen para los generadores. Entonces, esa fuerza electromotriz que se representa por una letra griega, tal que así, es la energía, ¿vale? Los julios por unidad de carga. Bueno, la energía se mide, hemos dicho que se mide en julios, la carga se mide en coulombios, pues, y al final esto lo que nos, julios por coulombio, lo que nos da son voltios, ¿vale? Es decir, esta fuerza electromotriz, qué difícil escribir aquí, esta fuerza electromotriz se mide en voltios, porque claro, para que estos electrones circulen necesitan que se les dé un impulso, una energía, ¿vale? Y esa se le da la batería. Y por último, la resistencia. Bueno, pues resulta que, claro, estos electrones salen de aquí con una velocidad. Bueno, igual que antes, fijaos, igual que antes la intensidad que se mide en amperios sería algo así como el tráfico, ¿vale? En la autopista, que serían aquí los conductores, pues esta fuerza electromotriz sería algo así como la velocidad o el impulso, ¿vale? El impulso que llevan a esos electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que esos electrones, al circular por estos conductores y por la bombilla sobre todo, que tiene mucha resistencia, chocan con los átomos que componen estos elementos y entonces al chocar pierden energía, ¿vale? Entonces, una medida de cómo esos electrones van perdiendo energía nos lo da la resistencia, es decir, que los elementos del circuito oponen resistencia al paso de esos electrones. Bien, esa resistencia se representa por una R mayúscula y la vamos a medir, se mide en unas unidades especiales que son los ohmios, ¿vale?
que se representaría con esta letra griega, ¿vale? Con la omega mayúscula. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Pues tenemos una intensidad de corriente, es decir, flujo de electrones que se mide en amperios. Tenemos una resistencia al paso de esos electrones que se mide en ohmios. Y tenemos una fuerza electromotriz o una energía que suministra ese generador o esa pila que se mide en voltios. Bien. Y hasta aquí la lección de hoy.